Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joy Zamora Brenes. Yo formo parte del segundo grupo de la evaluación de los aprendizajes. Eh, las disculpas del caso porque en el lugar donde estoy se me hizo imposible poder siquiera acceder a la página de la universidad. Entonces voy a presentar mi participación de esta forma. Yo les voy a hablar sobre ciertos puntos de lo que venimos hablando de la evaluación de los aprendizajes. Les voy a mencionar sobre la responsabilidad directa del proceso de evaluación de los aprendizajes. Y es que sabemos, porque las compañeras del grupo pasado nos lo mencionaron en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Ellas nos mencionaron, bueno, se dice que en el artículo 5 de de este reglamento nos habla sobre el responsable, ¿verdad? De quién es del que tiene que llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes. Y eh, ahí menciona o estipula muy bien que somos nosotros como profesionales docentes los principales responsables en cuanto a la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero si seguimos viendo seguimos avanzando, nada más como para puntualizar o como para hacer un recordatorio, ¿verdad? De quiénes más también forman parte de este proceso de evaluación del aprendizaje dentro del sistema nacional que conocemos ahorita, ¿verdad? El Ministerio de Educación, que ellos tienen participación activa y colaboración dentro de este proceso, ¿verdad? Bueno, en primera instancia, ¿verdad? La persona estudiante, que es el principal, ¿verdad? De él depende de que se lleve a cabo o no la evaluación, de que se haga de manera correcta, por decirlo así, de forma honesta, de acuerdo a lo que el estudiante pueda desarrollar en esta prueba, ¿verdad? En este proceso de evaluación. Después está el personal docente, que como ya lo mencioné anteriormente, son todos aquellos profesionales eh, docentes que tengan que ver dentro del aula directamente con el estudiante. Después está el director o la directora del centro educativo, el comité de evaluación de los aprendizajes, de la institución en la cual trabajamos, el comité de evaluación ampliado, el o la profesional de orientación del centro educativo, si lo hubiese, ¿verdad? Está el coordinador o la coordinadora del departamento o nivel según corresponda, y está la persona encargada legal de la persona estudiante, que aquí puede ser ya sean padres, abuelos o a quien se encuentre a cargo del docente. Todos ellos forman parte de este proceso, porque como hemos venido hablando, perdón, la evaluación no solamente es la que realizamos al inicio, pues sí es la inicial y una de las principales, por la cual nos damos cuenta de muchas de las cosas que los niños pueden presentar y de esta manera pues actuar, ¿verdad? Nosotros como docentes y saber cómo llevar a cabo nuestro planeamiento, cómo llevar a cabo nuestras estrategias dentro del aula. ¿Para qué? Para que después haya una evaluación. Entonces, nada más era como un recordatorio de quiénes son los que se involucran dentro de la evaluación de los aprendizajes, que tendemos a pensar que solamente es el docente el que hace la prueba, el que aplica la evaluación, pero son varias personas alrededor, ya sea como lo dice aquí, para que haya una participación activa, para que siempre haya una mejora, o ya sea porque haya alguna necesidad, ¿verdad? Que deba aplicarse y entonces se necesite llevar a otras instancias. Yo les voy a seguir hablando sobre qué significa evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, eh, mencionarles nuevamente, ¿verdad? Que nosotros para poder evaluar tenemos que llevar un proceso, que es ese mismo proceso, el qué quiero evaluar, ¿verdad? Pero también antes de llegar a los objetivos de la evaluación, tenemos que tener, es como una transición, ¿verdad? Primero, eh, ¿qué vamos a enseñar?
qué es lo que vamos a aplicar, qué es lo que queremos lograr con los chicos. Y entonces, para esto es necesario, eh, para saber qué significa evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos como docentes para poder así llevar al diseño de esa evaluación. Se las voy a mencionar acá las preguntas. Son mm, ¿qué conocimientos, habilidades, destrezas o competencias tienen los estudiantes antes de iniciar el proceso? O sea, ¿con qué cuenta ese estudiante? ¿Qué trae, por decirlo así, o con qué viene, con qué conocimientos y habilidades viene el estudiante, por lo cual nosotros tenemos que ya sea agarrarnos de ahí, como dicen, o si no, ver en qué tenemos que actuar, qué tenemos que planear para mejorar en ese estudiante. ¿Qué tan efectivo está siendo el proceso de mediación desarrollado? ¿Verdad? También tenemos que ver, hemos trabajado esto, lo otro, hemos hecho este tipo de actividades y entonces vamos a ver y evaluar entonces qué tan productivo ha sido esto, ¿verdad? Se está logrando los objetivos, contenidos curriculares, competencias, propuestas en el planeamiento didáctico. Esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. Otra sería, ¿los estudiantes están en condiciones de continuar de manera exitosa su aprendizaje? ¿Verdad? Porque no es solo el hecho de que podemos ponerlos a hacer, hacer y hacer, y si hacemos una evaluación y vemos que no ha mejorado o no ha logrado ciertas habilidades, entonces creería yo que aquí podemos ver, bueno, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué me está faltando a mí como docente o qué le está faltando a él como estudiante? ¿Qué es lo que está pasando por lo cual el estudiante no ha podido avanzar en cuanto a estos conocimientos? Y entonces yo siento que ahí pueden incluirse o ahí pueden entrar lo que son las adecuaciones curriculares, ¿verdad? eh, Observar para saber si podemos aplicar o no, ¿verdad? O un tipo de adecuación. Otra de las preguntas es, ¿están adecuadamente planeadas las actividades de aprendizaje? Yo creería que esto es constante en los docentes, esta evaluación más hacia nosotros, ¿verdad? Si estamos haciendo bien las cosas. Los instrumentos seleccionados para la recopilación de información están técnicamente elaborados. Esta sería otra, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo qué instrumentos estamos utilizando? ¿Son los correctos los que estamos utilizando para poder saber si el niño logró o no logró? Porque tal vez estamos utilizando alguna técnica, algún instrumento que no nos permita observar qué tanto ha crecido en conocimiento el chico. Tal vez necesitamos utilizar otra técnica. Los indicadores y los criterios formulados son congruentes con los objetivos, contenidos curriculares o competencias propuestas. Otra de las preguntas, ¿se brinda información a los estudiantes con el propósito de realimentar el proceso? ¿Se identifican las necesidades educativas de los estudiantes para determinar el tipo de apoyo que requieren? ¿Y se conocen los estudiantes los criterios que serán evaluados? ¿Las pruebas que se aplican están técnicamente elaboradas? Son varias las preguntas, ¿verdad?, que tenemos que hacernos al momento de realizar el proceso de aprendizaje. No solamente decir, ay, no, yo aplico esta prueba y ya, creería yo que no es eso, sino hay que razonar, hay que plantearnos varias preguntas para saber cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor instrumento que vamos a utilizar para poder observar o captar mejor los resultados en cuanto a la evaluación de los estudiantes. Otra de las interrogantes o dentro del proceso de evaluación que tenemos que ver es cuál es el rol del docente en la evaluación de los aprendizajes. Y creería yo que esta es una parte muy importante porque nos compete totalmente a nosotros, ¿verdad? Porque no estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer el estudiante, qué es lo que tiene que hacer el comité evaluativo, no, qué es lo que tenemos nosotros que hacer como docentes para realizar esta evaluación.
Y dice que la evaluación no tiene que verse solo desde un punto, sino la evaluación es como una retroalimentación tanto de lo que yo puedo ver como lo que el estudiante me pueda decir, ¿verdad? No es unilateral, eh, sino es una práctica que va a guiar la enseñanza en función de la información obtenida sobre los aprendizajes que poseen los estudiantes. Y es que creería yo que una de las partes donde podemos nosotros obtener mayor información en cuanto a lo que los niños van aprendiendo, la forma que lo van aprendiendo es en una evaluación. Eh, Aunque a veces suene un poco tedioso, creería yo, tal vez suene un poco contradictorio, porque pensamos que la evaluación es solo la aplicación de una prueba o evaluación de algún tipo de instrumento que sea muy estructurado y que no nos permita y que tal vez los chicos se pueden poner asustados y no entonces no se puede reflejar. No siento que tal vez utilizar técnicas que para ellos sean un poco más abiertas, pero que también podamos nosotros poder estandarizar eso que veamos de ellos para así poder tener mejores resultados. Y dice que, bueno, el docente debe, ¿verdad? Debe saber o conocer las características del estudiante y esto el profesor nos lo ha recalcado mucho y ya lo sabemos de otros también. En la observación es muy importante tener como ¿cómo decirlo? No malicia, sino tener como esa perspectiva de que observar al niño, observarlo en el momento en el que está en el aula, en la interacción con los compañeros, en el momento que sale a otros ambientes, en educación física, que podamos tener como ese tiempo para nosotros saber qué reacciones puede tener el chico, ¿verdad? Conocer los ritmos y estilos de su aprendizaje, dar a conocer la planificación de lo que se va a trabajar en el aula y cómo se hará. A veces yo considero que cuando tenemos estudiantes que son un poco activos, ¿verdad? Ellos normalmente siempre quieren saber qué sigue. Entonces, yo considero que ir diciendo, ir paso por paso, para que ellos vayan conociendo qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo se va a hacer, eso sería bueno, ¿verdad? Para el desarrollo del aula y posterior para la evaluación. Analizar los problemas que surgen en la explicación y adquisición de los conocimientos. Valorar, las actitudes, habilidades, destrezas y competencias del estudiante, que es sumamente importante, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de la evaluación. Conocer los resultados de la metodología empleada y, en caso necesario, hacer los ajustes pertinentes, ¿verdad? Ayudar a los estudiantes para que hagan suyo los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación propuestos. Y orientar al estudiante en cuanto al tipo de conducta, respuestas o formas de reacción que de él se esperan. Entonces, yo también dentro de dentro de esta forma de cambiar el sistema de educación, pienso que los niños ahora ellos tienen mucho conocimiento, son muy estimulados por las redes sociales, internet y demás. Entonces, el que ellos sepan qué es lo que van a hacer y qué se espera de ellos es muy importante porque entonces ellos van a ver qué tanto y van a ser conscientes los que tengan esa capacidad, ¿verdad? ¿Qué tanto dieron en sí, ¿verdad? A lo que como docente estamos pidiendo de ellos. Ellos mismos van a hacer su propia autoevaluación, considero yo, ¿verdad? Los que tengan esa capacidad y los que no tengan situaciones especiales que tal vez pues son un poco más dispersos y no lo van a ver, pero el que sí va a ser consciente de qué tanto trabajó y qué no trabajó en el aula. También un docente debe mantener informado al estudiante de su grado de avance, el nivel de logro en el aprendizaje, bueno, eso ya lo había mencionado, y y reforzar oportunamente las áreas de estudio en el que el aprendizaje haya sido insuficiente y potencializar las, las partes más fuertes de ellos. Eh, Muy importante, ¿verdad? Como docentes también es asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje logrado, ¿verdad? Eso también forma parte de la motivación de ellos y, y que puedan tener un poco más de gusto a desenvolverse dentro del aula. Muy importante, creería yo, como para terminar mi parte, como para hacer un cierre, es bueno,
el docente debe hacer que el estudiante se sienta a gusto, que tenga la confianza para poder realizar una prueba de evaluación en la cual él pueda escribir, bueno, pueda escribir o pueda desarrollarla de la mejor forma. Entonces, creo que como docentes tenemos ese, esa capacidad tanto de llevar al chico a la confianza o como para que él nos